Continuamos nuestra clase sobre historia de la espiritualidad. Habíamos visto lo del siglo de hierro y luego toda esta reforma que se empieza ya dentro de la vida de la iglesia en el índole espiritual y disciplinar, por supuesto, con la reforma carolingia y el aporte en el monasterio de Cluny. Ahora hablemos sobre el siglo XII, en donde podemos ver dentro de la historia de la espiritualidad el gran aporte que va a dar la reforma del cisterciense como tal. En el siglo XII podemos decir nosotros que es el llamado siglo cisterciense dentro de la historia de la espiritualidad, porque precisamente es donde él va a dar una transición, ¿no? Si bien el monasterio de Cluny dio grandes pautas y tuvo una gran expansión, en el siglo XII empieza su decaída y es justamente el monasterio cisterciense quien va a dar unas nuevas pautas para la vida espiritual de la iglesia y por supuesto de índole monacal. Por lo tanto, podemos ver cómo en el siglo XII, ¿verdad?, se van asimilando por un lado las reformas gregorianas, porque decimos que toda la reforma gregoriana no solo se quedó con el Papa Gregorio VII, sino que se sigue con sus sucesores, y entonces paulatinamente estas reformas en el siglo XII se están llevando a cabo, se siguen estabilizando. Entonces, esto es un gran avance porque esto ayuda precisamente a poner cierta regulación en algunas prácticas que no deberían de ser, ¿no?, dentro de la vida del clero, por ejemplo, y de cierto impulso para la vida laical como tal. Ahora bien, dado que uno de los grandes elementos es justamente la orden del cister, entonces podemos ver nosotros que la clave, ¿verdad?, para ver cómo va a surgir el movimiento cisterciense está en dos personajes clave. Por un lado, Roberto de Molesmes, y por otro lado, Bernardo de Claraval, que serían los dos grandes personajes de este movimiento del cister. Entonces, Roberto de Molesmes es un noble originario, ¿verdad?, que nació hacia el 1028 como tal. Es un hombre que ve que la vida monacal no es suficiente, ¿no? Él se siente insatisfecho, y entonces él decide irse hacia el 1074 para vivir una vida eremítica, ¿verdad?, sin nadie, ¿verdad?, en la soledad. Y finalmente al siguiente año él decide formar una pequeña abadía, ¿no?, justamente en Molesmes, tratando de poner pautas para la vida espiritual, ¿no?, donde se debe de vivir la regla benedictina con toda su radicalidad, ¿no? Y obviamente pues empieza a vivirse esto, la gente empieza a sentirse atraída, se empiezan a convertir a este monasterio, pero de pronto se desploma todo, porque todo lo que él quería, ¿verdad?, que se viviera con radicalidad, no se logró, porque los mismos monjes empezaron a contaminar con las ideas de Cluny, que ya en ese momento estaban en decaída, y entonces se volvió a vivir lo mismo que cualquier monasterio. O sea, no había una diferencia entre este monasterio que había fundado San Roberto, a diferencia de los de Cluny. O sea, entonces era lo mismo. O sea, entonces él decide irse, ¿no? Decide abandonar esa abadía de Molesme y obviamente se retira, ¿no? 21 compañeros, ¿verdad?, se van con él, se van a un lugar inaccesible ahí en Francia para que nadie los moleste, en un lugar llamado, en latín, Cistercium, ¿no?, de ahí viene el cistercense, ¿no?, que en francés también, ¿verdad?, sería el citeau. Entonces, aquí en este lugar del cister, ¿no?, hablándolo en español, ¿no?, diríamos, ¿verdad?, que es donde él funda su nuevo monasterio, con una norma más estricta, ¿no?, y pidiendo que se viva precisamente a plenitud y a perfección la regla benedictina. Entonces, pues esto empieza a tener éxito, mientras que el primer monasterio decayó, obviamente va creciendo de manera grande, ¿no?, exponencial, empieza a crecer. Sin embargo, los monjes de Molesmes, como los había abandonado y se enteran que ahora está en otro monasterio, entonces introdujeron una causa canónica diciéndole que los había abandonado. Y entonces lo obligan a regresar al monasterio de Molesmes, que es el primero que había fundado y se tiene que quedar ahí, pero el movimiento que ya había iniciado allá en el cister va creciendo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque las bases que él cimentó, aunque él ya no estuviera ahí, van a seguir creciendo y van a alcanzar su mayor expresión con otros exponentes, sobre todo con San Bernardo de Claraval. ¿Cómo se va expandiendo este movimiento del cister? Bueno, pues precisamente con San Bernardo de Claraval, quien es un gran promotor vocacional incluso, ¿verdad?, va atrayendo a las personas y se van vinculando, ¿no? Empieza a adquirir, ¿verdad?, un gran elemento de configuración, de manera que podemos observar cómo se van vinculando en una forma de confederación, ¿no?, de confederación de los monasterios, ¿no?, en donde justamente para ver
el crecimiento dentro de la vida de los monjes, pues se van haciendo monasterios, por ejemplo, de 12 personas. Y no debe de exceder de ese número para que haya cierto control, ¿no? Para que haya ciertos elementos que ayuden al crecimiento de la vida comunitaria. Y así cada vez que hay 12, empieza a haber de más, se funda un nuevo monasterio a fin de que precisamente haya orden, ¿no? Y no se vaya desbalagando todo, ¿verdad? Cuando haya mucha gente. Y además todos estaban vinculados a un monasterio madre y se hacía una reunión, ¿verdad? Una visita a los diferentes monasterios de parte del monasterio madre para poderlos acompañar, para poderles supervisar y así entonces corregir cosas que estaban erróneas, ¿no? Entonces los cistercienses pues entonces van manteniendo todo un elemento que va ayudándoles justamente a tener orden. Por un lado, porque no, era un número reducido. Y por otro, la visita del monasterio madre, pues va regulando, ¿no? Porque si hubiera una irregularidad, pues en esa visita se aclara. No es que estén ahí abandonados sin que nadie se entere qué está pasando, no. Se van enterando, ¿no? Y obviamente, en la medida que empiezan a crecer, inmediatamente se dividen esos monasterios para que puedan crecer en otra manera. Entonces, hay un crecimiento, no hay una evolución que va dándose lentamente, ¿no? Como tal. Obviamente, uno de sus claves en todo esto, pues es la vivencia de la caridad, ¿no? Existe la llamada Carta Caritatis, ¿no? Que es un documento que contiene la legislación regular de la vida cisterciense, ¿no? Y si bien esta Carta Caritatis, ¿verdad? Tuvo varias redacciones, ¿no? La definitiva sería la de 1190, ¿no? Donde está la regla oficial como tal, ¿no? ¿Cuáles serían las líneas de la espiritualidad cisterciense? Entonces, la espiritualidad cisterciense tiene los siguientes puntos. En primer lugar, el llamado retorno a los orígenes, que tiene la idea precisamente de vivir a plenitud la regla benedictina, que como hemos dicho, pues se había relajado mucho, luego el monasterio de Cluny trató de volverla a retomar, pero luego se volvió a relajar, y entonces ellos tratan de volver a tenerlo. Y obviamente tratan de vivirlo con toda la sobriedad, incluso en la alimentación y en el vestido, ¿no? Siendo sumamente severos en esto, ¿no? Es decir, vivir la regla de San Benito, ¿verdad? Pero a plenitud, ¿no? Con toda la rigidez que se debe. En segundo lugar, tenemos la vuelta al desierto y la fuga mundi, es decir, el cister trata de hacer ver precisamente que el desierto, ¿verdad? Es un lugar de soledad y silencio, y este es uno de los elementos irrenunciables dentro del monasterio, ¿no? Tiene que vivirse en total soledad y silencio, ¿no? Y por eso ellos se van a lugares recónditos, ¿verdad? Para que nadie los moleste, un lugar amurallado, ¿verdad? Impenetrable, ¿verdad? Para que no haya distractores, ¿no? Y obviamente así se escapan de la realidad de este mundo para encontrarse con Dios. Obviamente no se permitía el acceso a los laicos, ¿no? En un primer momento, ¿no? Solo en tiempos posteriores hubo algunos momentos, ¿verdad? En los que se podían entrar ahí, ¿verdad? Mientras que ellos trabajaran, ¿no? Si un laico quería entrar, bueno, lo dejaban entrar, ya verá más adelante, pero pues tenían que trabajar dentro de ahí, no es que llegaran para no hacer nada. Digamos que renuncian a la idea de estar recibiendo gente, porque eso los distrae, ¿no? Como tal. En tercer lugar, pues en su espiritualidad tenemos el cristocentrismo, que sería tener la clave de Cristo como el centro de su vida en cuanto al seguimiento y el amor de Jesús. Y por supuesto hay devociones marianas, ¿no? Que eran muy importantes, ¿no? Y todas las abadías del Cister pues tenían como titular siempre a la Virgen María, cabe aclarar esto. En cuarto lugar tendríamos la pobreza y la austeridad, ¿verdad? Que es el ideal de los orígenes como tal, ¿no? O sea, el monje debe de llevar esta vida monástica en general totalmente entregada, ¿no? Y entonces deben de tener esta pobreza y esta austeridad desde los alimentos, como decíamos, en su modo de vestir, y entonces no había prendas forradas, por ejemplo, de piel o de lino. Tenían que usar, por ejemplo, ¿verdad? Mantas de lana, mantas de sencillas, no nada de cosas finas, al contrario, algo muy sencillo todo, ¿no? La liturgia, ornamentos y vasos sagrados que deben de ser simples, ¿no? La liturgia tiene que ser simple. O sea, no ser fastuosa, no ser llamativa, sino simple, para que no se caiga tampoco en excesos en esto, ¿no? De tal manera que el ideal de la pobreza llega precisamente a darse cuenta que es la clave de todo, ¿no? Que debe de ser la clave de todo para la vida dentro del monasterio, ¿no? Y se prohibía estrictamente, por supuesto, ¿verdad? El trato con laicos, ¿no? O sea, porque pues se pueden efectivamente distraer de las cosas que valen la pena, ¿no? Que es el encuentro con Dios. En quinto lugar, ¿verdad? Una quinta característica sería la de la oración y el trabajo, ¿verdad?
Se luchó para que siempre hubiera un equilibrio entre los dos, ¿no? Puesto que el monasterio tenía que ser autosuficiente y los monjes debían de hacer lo necesario para comer y para subsistir dentro del monasterio. Pero eso no implicaba que no se dedicaran a la oración, ¿no? Entonces tenían su número de horas destinadas para recitar el oficio divino y tenía que estar equilibrada con el trabajo manual que hacían, ¿no? Obviamente esto contrastó totalmente con Cluny, porque Cluny decía que eran 3 horas de oración nada más, pero aquí no, aquí estaba la mitad y la mitad, era mucho más radical todavía que en Cluny. Claro que la época de Cluny era una época de total degradación, entonces esas 3 horas fueron grandemente fructíferas, pero bueno, con el paso del tiempo se desgastó todo, pero aquí, bueno, ya con el Cister es mucho más austero y mucho más estricto como tal, ¿no? Y finalmente tendríamos el discernimiento sobre la posesión de bienes, ¿no? Entonces, era posible rechazar donaciones incluso y ofrendas, ¿verdad? Porque a lo mejor esto que les donaba la gente podía distraerlos de su ideal de pobreza. Entonces, si bien vivían de la caridad, ¿verdad? Aparte de que ellos eran autosuficientes, la gente a veces les llevaba cosas. Si era algo muy fastuoso, no lo aceptaba, ¿no? Lo rechazaba, ¿no? Porque podía distraerlos. Entonces, todo lo que se donaba, pues pasaba por un discernimiento, ¿verdad? Para que los dirigentes, ¿verdad? Del monasterio pudieran ver si servía o no servía, ¿no? Y entonces ver cómo aceptar estos recursos, ¿no? Lo cierto es que de lo que ellos recibían, podemos nosotros ver que lo dividían en 4 partes. Una parte era para el obispo, que si bien, ¿verdad?, no les gustaba que intervinieran, ¿verdad?, para no meter ideas distintas, pero aún así se le respetaba, y entonces se le daba una parte de las donaciones. Otra para los presbíteros, otra para los necesitados, y finalmente la manutención y la reparación de las iglesias, ¿no? Estos eran básicamente los elementos de la espiritualidad del Cister. Por lo tanto, podremos ver aquí nosotros pues ya toda esta riqueza que se da precisamente en torno a la vida espiritual del Cister. Toda esta reforma de pobreza, de austeridad, de ascesis, que precisamente tendría que ayudar para el crecimiento espiritual de los hermanos dentro. Finalmente, ¿qué podemos decir sobre los principales representantes del Cister? Entonces, podríamos ver nosotros, en primer lugar, a San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval, ¿verdad?, nació en el 1090 y es precisamente uno de los personajes más carismáticos y excepcionales que dejaron su vida cómoda de la nobleza para empezar precisamente esta vida, este camino, este itinerario dentro del Cister, ¿no? Y vamos viendo que cómo él iba irradiando su espiritualidad, iba atrayendo a los demás, ¿no? Un hombre que era ciertamente polifacético, ¿no? Porque combinaba la teología y la mística, de modo que su doctrina se presentaba armónicamente, ¿verdad?, cargada de teología y de espiritualidad, ¿no? Incluso a él, ¿verdad?, en la época del surgimiento del Cister, pues concuerda con las cruzadas, e incluso él predicó la segunda cruzada, ¿verdad? Invitó, ¿verdad?, a la cruzada y mucha gente se unió precisamente por el carisma que él tenía, ¿no? Entonces podemos ver aquí claramente estas ideas, ¿no? Tiene pues diferentes escritos, ¿verdad? Si viéramos todo su itinerario espiritual es muy, muy vasto, ¿no? Desde monjes, desde paraclérigos, diferentes tratados sobre la libertad y la gracia, ¿no? Sobre el bautizo, sobre Dios mismo, ¿no? Y tiene un gran número de sermones y de cartas, ¿no? Unas 548 cartas se conocen. Entonces tenemos un vasto programa, ¿verdad?, en la que va mostrando todo su contenido espiritual. Podemos decir a grosso modo que su itinerario espiritual está basado en 2 ejes fundamentales, que es la humildad y el amor. Otro personaje importante, ¿no?, del Cister, pues es Guillermo de Saint-Thierry, que es uno de los más grandes representantes de la mística trinitaria dentro de la escuela del Cister, ¿no? Y pues es una obra, usted tiene sus obras, ¿verdad?, referente a esta mística trinitaria, influenciada por Orígenes, Gregorio de Nicia, Juan de Eriúgena y, por supuesto, de San Agustín, ¿no? Entonces, es un hombre que trata de acercarse al misterio de Dios, ¿no? Y ver cómo la unión con Dios puede ser alcanzada, ¿verdad?, sí, en la vida eterna, pero lo vamos haciendo desde ahora, preparándonos, educando adecuadamente nuestra fe. Y finalmente, otro personaje importante del Cister, pues sería el rey de Ribot, que precisamente nos habla desde el ámbito espiritual, ¿no?, con 2 obras que él escribió, que es El espejo de la caridad y el Tratado de la amistad espiritual, ¿no?, en la que va viendo precisamente la importancia de restaurar la imagen divina en el hombre,
una imagen que había sido deformada a causa del pecado, pero que con el itinerario espiritual, ¿no? Y con la gracia de Dios, uno puede volver al Señor, ¿no? Y puede, por lo tanto, volver a buscarlo y puede volver a unirse totalmente con el Señor, ¿no? Que era lo importante, teniendo una amistad profunda con Dios. Y así como cuando hay una amistad entre personas, dicen, pues la amistad con Dios es lo más importante y además la amistad con Dios le da sentido y plenitud a todas las demás amistades, ¿no? Este es el medio más excelente, ¿verdad? A través de esta amistad y de este amor que nos lleva a la perfección de la vida cristiana. Por lo tanto, podríamos ver entonces aquí ya todo este pequeño bagaje, tanto espiritual del Cister, ¿verdad? Que fue de grande impulso en este momento, ¿no? En el siglo XII, así como algunos de sus representantes, pues para tener a grosso modo la idea de este movimiento del siglo XII. Con esto terminaríamos esta parte, ¿verdad? De la época medieval en cuanto a estas grandes reformas, ¿verdad? Que hemos estado analizando, para ver entonces a partir del próximo video los grandes temas de la vida espiritual, pero ahora ya con las llamadas órdenes mendicantes, que van a dar un nuevo giro dentro de la espiritualidad de la Iglesia y aportarán una nueva realidad para reformar la espiritualidad cristiana.